noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy tenemos el gusto de tener como invitado al economista Gabriel Odone. Gabriel, muchas gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muy bien. Sos de los que tenemos todos los años, casi que marca tarjeta. Gracias por invitarme. Bueno, muy bien. Fede. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Bien, Fito. Todo bien, che. Bueno, y justo cae esta invitación que la habíamos hecho la semana pasada, en un momento en que Argentina, otra vez Argentina, ¿no? Otra vez Argentina. Otra vez Argentina. Antes de empezar la entrevista, vamos a ver un material que ya una vez utilizamos aquí en La Mira, que es un documental que se hizo en Argentina, no recuerdo qué canal, la verdad, ahora, y que nosotros lo compactamos y salió esto. Mi Buenos Aires, querido. Mi Buenos Aires, querido. Una montaña rusa incesante. Esa parece ser una imagen que le viene de perillas a lo que ha sido la economía argentina en las últimas décadas. Palabras como crisis, corrupción y default ya habían sido moneda corriente en la Argentina de fines del siglo XIX. Pero la historia política moderna argentina comienza cuando este hombre, el general Juan Domingo Perón, asume la presidencia en 1946. Perón realiza la primera gran transferencia de ingresos en beneficio de los trabajadores. Pero para cuando fue reelecto, en 1952, la montaña rusa iba en bajada. Europa se recuperaba de los efectos de la guerra y la crisis estalló de este lado del océano. Estalló y lo hizo al estilo argentino, con violencia y con un golpe de Estado que tiró a Perón. En el 58 asumió Frondizi y escuchen el mensaje que tuvo para dar su ministro de Economía. Hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos desatinos y de errores nos han conducido a una situación realmente crítica y estos errores provienen de mucho tiempo atrás. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Se están juntando los últimos pesos que entran para tratar de hacerlo, pero no hay ninguna garantía de que lo podamos hacer. A Frondizi se le vino el invierno, cayó y asumió Arturo Illia. Cayó Illia y asumió un gobierno militar. La inflación ya estaba instalada y, como un fantasma persistente, acecharía al país en las siguientes décadas. Los militares hicieron una devaluación del 40%, liberaron el mercado cambiario y congelaron los salarios por 2 años. Y estalló la bronca. Luego desproscribieron al peronismo y asumió un gobierno títere en el que Cámpora figuraba como presidente, pero mandaba Perón. Escuchá el anuncio que hizo el ministro de Economía del momento. Ley de creación del Instituto Nacional de la Vivienda de Interés Social. Ley de uso de tierras aptas para la explotación agropecuaria. Ley de defensa del trabajo y la producción nacional. Ley de nacionalización de los depósitos bancarios. Régimen para financiar pagabancarias. Nacionalización de los bancos desnacionalizados en los últimos años. En esa época de nacionalizaciones, en los siguientes comicios, la fórmula Perón e Isabelita ganó por muerte. En 2012, parece que sorprende que en Argentina falten algunos productos de consumo. Pero oiga lo que pasaba en los 70 en el vecino país. En el 74, por ejemplo, no se podía conseguir papel higiénico. Los autos nuevos se entregaban sin cubierta de auxilio.
o sin puertas traseras. No había elementos, no había insumos, se dejó de producir. En 1974 murió Perón y asumió Isabel. La inflación era del 350% y estaba el tema del dólar, igual que pasa hoy, el ansiado dólar. El primer semestre de 75, el dólar paralelo valía 5 veces el dólar oficial. En ese contexto, los exportadores tratan de no exportar un dólar por el mercado oficial para tratar de conseguirse dólares en el paralelo. Y los importadores van a tratar de importar lo más posible para conseguirse el subsidio que se obtiene si uno obtiene un dólar oficial. Entonces, entra en crisis de balanza de pago, se acaban los dólares y todo. Y como la cosa estaba fea, imagine quiénes volvieron. Y escuche lo que tenía para decir el ministro de Economía de la época. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica, dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Había llegado la hora de desnacionalizar lo que el peronismo había nacionalizado. Era la hora de los liberales. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Los militares suprimieron el control de precios y liberalizaron la actividad bancaria. La dictadura se terminó con una inflación del entorno del 200%. Además, los militares dejaron un agujero de una deuda externa que pasó de 4.000 millones de dólares en el 76 a 38.000 millones en el 83, año en que asumió pobre Raúl Alfonsín. Entonces, el anuncio económico era tan grave que lo hizo el propio presidente. Convoqué a los argentinos para una economía de guerra contra nuestras propias limitaciones y nuestras propias imposibilidades. Y llegó la fórmula mágica. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. El austral no fue suficiente y en medio de una inflación que llegó al 5.000%, estallaron los saqueos. Alfonsín se fue antes de concluir su mandato y llegó Menem. Y escuche lo que tenía para anunciar el ministro de Economía de la época. Para que todo esto funcione, cada uno de ustedes tiene que ayudar. El gobierno hizo entonces un canje compulsivo de depósitos y cajas de ahorros. Y llegó Cavallo con un nuevo milagro argentino. El plan de convertibilidad. Un peso era igual a $1. Mientras que el peronismo de Perón había estatizado los servicios públicos, este peronismo de Menem iba en sentido contrario. Menem fue reelecto en 1995. Cuando abandonó la presidencia, 1 de cada 4 argentinos estaba sumido en la pobreza y la desocupación era del 15%. Las denuncias de corrupción, además, se contaban por decenas. Y volvieron los radicales con De la Rúa. Y como estamos hablando de Argentina, De la Rúa no tuvo reparos en volver a pedir el concurso de Cavallo. Y escuchá lo que Cavallo tenía para informar al pueblo. De limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. El corralito puso fin a la convertibilidad y con ella cayó De la Rúa, otro radical que se tomaba el helicóptero antes de tiempo. Y vino Duhalde, que por fin tenía algo bueno para anunciar. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Pero el anuncio era demasiado bueno para ser argentino. Al final, los depósitos fueron especificados por el propio Duhalde. Y llegó Néstor Kirchner
para marcar a fuego al país. Hizo del default su bandera, rompió con el Fondo Monetario Internacional, pero regresaron las nacionalizaciones y los subsidios. Cuando terminó su mandato y asumió su esposa, Cristina Fernández, Argentina atravesaba uno de los periodos de mayor bonanza por un contexto internacional muy favorable. Cristina cerró la economía. Cuando el contexto era menos favorable, se sumergió en un gasto público desmedido, echó mano al dinero de las AFAP y gastó. Cristina le dejó a su sucesor, Mauricio Macri, una economía con baja inversión, con inflación de 2 dígitos, con un déficit fiscal insostenible y sin acceso al mercado de capitales. Es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Macri optó por un ajuste gradual, abusando de la confianza que le dieron los mercados cuando asumió. El mercado le retiró la confianza y optó por recurrir otra vez al Fondo Monetario con un plan de ajuste severo a cambio de los dólares que lo alejaran del default. Como decía el presidente, la Argentina venía creciendo a muy buen ritmo en 2017, en el primer trimestre de 2018 también, pero cambió el contexto. Tuvimos una fuertísima sequía, empezaron a subir las tasas de interés internacionales, las monedas emergentes comenzaron a apreciarse, y eso nos agarró en un momento en el cual no habíamos terminado de corregir nuestros desbalances macroeconómicos. En poco menos de 6 décadas de historia argentina, pasaron más de 100 funcionarios encargados de las políticas económicas del país. La sociedad, mientras tanto, se debatió entre la hiperinflación y las tablitas mágicas para el tipo de cambio, entre el DM2 y el hambre, entre la dolarización y la pesificación. Poco importa el nombre del ministro de turno, con todos fue lo mismo: sangre, sudor y lágrimas. Los billetes, ¿dónde están? ¿Qué te dice esto cuando ves todo esto? Me dice muchas cosas. La primera cosa que me dice es que me permite contrastar Argentina con Uruguay. Si uno mira con atención, Argentina se sucede durante más de medio siglo entre una visión ultraliberal y una visión de manejo dirigista, digamos. Y eso en Uruguay no ocurre, por lo menos, desde los años 70. Por supuesto, en Uruguay ha habido rotación de los gobiernos, ha habido gobiernos colorados, blancos y frente amplistas, y sin embargo este tipo de visiones extremas respecto de qué hacer con la economía no están. Argentina, por distintas circunstancias, probablemente jalonada por su extraordinaria volatilidad, ha probado con soluciones extremas. La convertibilidad es una solución extrema, muy útil y muy importante para haber atendido una situación muy compleja que es la hiperinflación del 89-90, pero después altamente recomendable, que era necesario desarmar porque es un sistema muy rígido para enfrentar shocks externos, como quedó demostrado a finales de los 90. A su vez, el manejo dirigista que se instaura bajo la administración Duhalde con Remes-Lenikov y después con Labaña fue muy importante para salir de una situación económica de emergencia derivada de la crisis de la convertibilidad. Sin embargo, los gobiernos del kirchnerismo la mantuvieron y la exacerbaron. Entonces, yo creo que lo que hay en Argentina, además de una polarización política muy fuerte y además de una visión ultraliberal en algunas capas de la sociedad y una visión muy nacionalista en otras capas de la sociedad, también lo que hay es una falta de capacidad de amortiguación respecto de estas ideas extremas, digamos, y sobre todo eso ocurre en los ámbitos de decisión económica, cosa que en Uruguay no pasa. Si uno mira los últimos 40, 50 años de Uruguay, por supuesto que hay diferencias, por supuesto que la orientación de la calle en los 90 fue una orientación mucho más liberal que la de Sanguinetti en la segunda mitad de los 90, porque la primera de Sanguinetti fue una economía de emergencia, digamos. Y por supuesto que el Frente Amplio introduce un conjunto de innovaciones, pero cuando uno mira la historia larga, uno encuentra que hay un conjunto de continuidades que se mantienen en líneas generales. Hay una mayor disciplina fiscal consistente desde los años 90,
no la que todos querríamos, y yo creo que hoy estamos en un momento donde la disciplina fiscal un poco tuvo un desvío, sobre todo en el gobierno de Mujica, que este gobierno no pudo resolver, pero hay una voluntad por mantener los equilibrios macroeconómicos. De cada una de las crisis se han aprendido lecciones. El manejo que se ha hecho en materia de los pasivos del Estado uruguayo, en términos del perfil de la deuda, en términos de sus vencimientos, sus tasas, su moneda, hoy es totalmente distinto a lo que ocurría hace unos 18 años. En términos de lo que es la supervisión y la regulación bancaria, Uruguay ha aprendido lecciones de la última crisis, y cada una de las etapas y cada una de las crisis de Uruguay dejó una secuela muy importante, pero dejó lecciones aprendidas que quien vino después las recogió y las proyectó. Entonces, yo creo que esas visiones extremas que la sociedad argentina no termina de resolver y que son parte de la explicación de su extrema volatilidad, de sus fluctuaciones profundas, que de alguna manera reflejan la falta de un contrato social, de un consenso sobre cómo administrar los recursos, además de otros problemas, en Uruguay no está presente. Pero son esa situación de que un gobierno viene estatista y después otro privatizador, son malas en sí mismas, porque puede la situación coyuntural de un momento reclamar una medida y en otro momento reclamar otra, bueno, ¿no? Yo lo que te decía al principio es que probablemente la convertibilidad fue una buena herramienta para resolver un problema. Probablemente algunos de los usos de los instrumentos discrecionales, como puede haber sido la restauración de las retenciones allá a principios de los 2000, fueron instrumentos válidos. Pero el problema está en que el mantenimiento del uso de esos instrumentos cuando las cosas se han ido bien terminan provocando problemas. Yo creo que en sí mismo los instrumentos son instrumentos y que por lo tanto ningún economista, ningún Ministerio de Economía debería estar exento de decir yo esto llegado el momento lo tengo que usar. Por eso que Macri haya declarado que nunca va a usar las retenciones es un problema en sí mismo, digamos. Uno nunca sabe a qué circunstancias se puede enfrentar. Ahora, lo que yo creo que en Argentina ocurre es que es un ciclo de refundación constante de la patria. Y eso es un juego endógeno. ¿Qué quiere decir con esto? Generalmente quien llega a un ciclo de gobierno en Argentina tiene un mandato de eliminar todo lo que venía de antes. Y por lo tanto el mandato que recibe es un mandato muy fuerte porque es producto de una crisis muy relevante. Eso le pasó en algún sentido a Menem, eso le pasó en algún sentido al dual de Kirchner, eso le pasa en algún sentido a Macri. Ese mandato, para poderlo efectivizar en muchos casos, probablemente Macri se quedó haya recibido menos, supone hacerse cargo del poder, que no necesariamente es hacerse cargo de haber ganado las elecciones. Y hacer el poder supone descabezar diversos ámbitos del poder y poner gente de su confianza. Y por lo tanto, jugar borderline con lo que son las reglas de juego de una institucionalidad fuerte. Ese es el pecado original, porque habiendo recorrido ese camino, siempre te va a quedar un muerto en el armario que vas a tener que en algún momento exhibir o alguien te va a cobrar cuando la situación se te complique, lo cual es lo que va a jalonar la gravedad de la próxima crisis, lo cual va a hacer que el mandato que reciba el siguiente es borrar todo lo que había antes. Entonces, en esa montaña rusa política, social, que deriva de una montaña rusa económica, es parte de esa volatilidad enorme que tiene la economía argentina, que lo que yo creo que refleja es que el contrato social está muy resquebrajado, es una sociedad muy polarizada, capaz de tener estándares de vida de París a 20 kilómetros de estándares de vida de la periferia más pobre de América Latina, y eso genera una sociedad muy convulsa, con mucha contradicción. Eso es el peronismo versus el no peronismo, y eso es un reflejo que hasta el día de hoy tenemos entre los Macri y los Kirchner, digamos, o en algún sentido algo del peronismo que queda. Eso sumado a una élite, cuando digo la élite me refiero a la élite política, a los empresarios, a los dirigentes sociales, a los intelectuales, que claramente no ha sabido trazar un rumbo de mediano y largo plazo como los chilenos lo han hecho. Gustará más, gustará menos, pero los chilenos tienen un contrato social armado, de izquierda a derecha, ellos tienen un rumbo, tienen un plan, y hay una sociedad que tiene un consenso construido, probablemente construido en la élite, no necesariamente a toda la sociedad, pero de alguna manera navega en eso. Eso Argentina no lo tiene, eso en alguna medida Uruguay lo tiene, y eso es una gran diferencia, por la cual nosotros no somos tan fluctuantes como ellos. Permítanme una tanda y cuando vengamos hablamos de la actualidad, ¿sí? Ya venimos. Seguimos en la mira con el economista Gabriel Odone. Fito. Dale.
Gabriel, cuando publicaste tu excelente libro, ¿no?, tu tesis de doctorado, El declive, hiciste mucho hincapié en los problemas institucionales de la economía uruguaya. Y ahora estabas hablando de Argentina, y yo desde la ignorancia, yo tengo la impresión que Argentina es un país riquísimo, obviamente, en recursos naturales, riquísimo también en recursos humanos. ¿No? Desborda, el talento argentino impresiona en el área que quieras, en el área de los economistas, de los politólogos, de los periodistas, de los jugadores de fútbol, de los empresarios, de lo que quieras. Si no fuera así, Argentina con los desastres económicos sería un país arrasado. Y Argentina renace de sus cenizas porque tiene una capacidad de reinventarse fantástica. Y te quiero llevar para este lado. Yo tengo la impresión que Argentina es como un ejemplo de libro de instituciones erróneas, de mal diseño institucional. Por eso arranqué con la referencia a tu libro y a tu enfoque sobre el declive uruguayo. ¿Cuáles serían las instituciones erróneas, ¿no?, de los argentinos que hacen que con toda esa riqueza que tienen no puedan prosperar? Bueno, estoy lejos de ser un experto, pero voy a aventurar una respuesta. Básicamente las instituciones argentinas no logran construir credibilidad. Ni el sistema judicial es creíble, ni el sistema político es creíble, ni la política económica es creíble, es una crisis de credibilidad la que tenemos hoy, ni los militares como institución son creíbles después de lo que ocurrió. Entonces es un país donde no hay instituciones que puedan soportar sobre sí algo así como ser los depositarios del mandato nacional o el mandato digamos, del espíritu nacional. Y eso es muy importante. En Uruguay, con diferencias, vos tenés un sistema educativo que, más allá de la crisis que hoy tenemos, ha sido una bandera emblemática de lo que era el espíritu de uruguayo. Vos tenés un sistema judicial que, más allá de todo lo que pueda decirse respecto a cómo funciona hoy, es un sistema creíble. Vos tenés un sistema de partidos políticos que hoy está siendo evaluado con más dureza de lo que era en el pasado, pero que es un sistema creíble. Y vos tenés en Uruguay una adhesión a la democracia que es más claramente y largamente documentada que en otros lugares. Eso tiene que ver con que sus instituciones funcionan relativamente mejor, aunque deberían o funcionan peor que en otros lugares. Pero en Argentina la sensación que uno tiene es que son personas. Basta que uno vea el debate. Cuando uno se acerca a un programa de televisión argentino de la noche, por ejemplo, yo ayer miraba en La Mira que estaba Lilita Carrió, si uno no tiene un seguimiento muy fino de los nombres y de las personas, uno no entiende lo que está pasando, porque la historia y los acontecimientos argentinos terminan siendo muy funcionales a anécdotas y a personas. ¿Por qué es? Porque no hay instituciones detrás, lo que hay son anécdotas, hay circunstancias personales o anécdotas que llevan a una situación o a la otra. Entonces, ¿Puede haber alguna clave en la concentración del poder en el presidente? Bueno, ahí puede haber alguna clave, porque lo que nos diferencia quizás la política uruguaya lo que tiene es una política de límites, una política de contrapesos, una política de presidente políticamente débil al menos. Estoy fuera de mi zona de confort porque no es mi tema, pero solamente lo único que te puedo decir es que en este tipo de explicaciones probablemente observes una correlación, pero no encuentres la relación causa-efecto. La razón por la que el presidente de Argentina tiene atribuciones que en Uruguay no tiene y son muy potentes, tiene que ver con ¿son una consecuencia o una causa de la debilidad institucional? No lo sé. Probablemente las atribuciones presidenciales fuertes tengan que ver con una sociedad que no tiene un pacto social construido, que tiene un Congreso frágil, y entonces en algún momento las reformas constitucionales fueron a darle dispositivos de veto y de iniciativa privativa al Poder Ejecutivo que limitaron eso. Y eso es lo que le dificulta la convivencia con las provincias. A pesar de que es un sistema federal, el gobierno central tiene demasiada centralidad. Pero si no lo tuviera, como las provincias tampoco se comportan de una manera disciplinada, por lo menos económicamente, el que le da asistencia financiera es el fisco central, entonces ahí tenés otra vez el circuito. Entonces, yo creo que lo que tenés es una gran incapacidad de la sociedad con ese talento impresionante que tiene para construir un pacto de cooperación. Lo que tiene es enorme talento para que cada uno sepa cómo salvarse a sí mismo bajo circunstancias adversas. Por supuesto, con las personas más débiles, muy expuestas porque son las que menos herramientas tienen. Pero lo que en general las naciones construyen es un pacto de cooperación, donde hay gente que resigna bajo ciertos estándares ciertas cosas para construir nación o para construir futuro. Esta que estamos viendo hoy, que es un típico debate de redistribución del ingreso, ¿quién paga este ajuste fiscal? Es una típica puja redistributiva al mejor estilo de los 60. Es un típico caso en donde no hay nadie que esté en condiciones de decir, señores,
yo soy el depositario del poder, yo tengo la confianza de ustedes. Permítame a mí encontrar una forma de distribuir la carga de este ajuste de una manera que probablemente no va a ser ideal, pero es la mejor que yo puedo instrumentar. Esa autoridad no la tiene nadie en Argentina, pero no la tiene nadie hace 50 años. Y eso es lo que hace que solamente cuando las cosas van muy bien económicamente, parece ser que un presidente es querido. Gabriel, ¿cómo estamos hoy parados para enfrentar esta montaña rusa? ¿Es como dice el gobierno? Bueno, ¿esta vez es diferente realmente? Parcialmente. Yo creo que sí, que efectivamente hay razones para pensar que hay algunas fragilidades históricas de Uruguay que están, yo diría, que son manejables. Y hay otras que no. En relación al pasado, ¿cuáles son las ventanas típicas por las cuales una crisis de este tipo entra? La primera y la más evidente para todo el mundo es el nivel de actividad. Si Argentina se desploma y su nivel de ingresos de los argentinos se desploman, bueno, vas a tener dos problemas: menos flujo de argentinos aquí y probablemente mucho más flujo de uruguayos hacia allá, ya sea en frontera o ya sea turístico, como consecuencia del cambio de precios relativos y las conveniencias de compra. Eso lo conocemos todo. Y eso afecta a amplios sectores de los negocios en Uruguay. La otra ventana tradicional es la ventana financiera. En ese caso, Uruguay solía tener una alta exposición a Argentina. Por ejemplo, hoy yo lo te repetía, en el año 2001 el 18% de los créditos otorgados por el sistema bancario uruguayo estaba dirigido a empresas, a no residentes. Eso quería decir argentinos. El Banco Montevideo, el Banco Comercial y algunos bancos locales tenían una alta exposición a negocios en Argentina. Argentina se desploma y por lo tanto esos bancos ingresan en problemas de liquidez y finalmente en problemas de solvencia. Esa ventana hoy está detenida porque hoy apenas menos del 0,5% de los créditos que origina el sistema bancario uruguayo están en manos de no residentes. Lo otro, nuestro perfil de deuda, que solía ser bastante, nos daba mucha vulnerabilidad para nuestras finanzas públicas, hoy el del gobierno central está bajo control. Tanto la deuda, que hoy es la mitad moneda extranjera, la otra mitad moneda nacional, con lo cual una devaluación a Uruguay le afecta solamente una parte del servicio de deuda, como las tasas variables, a qué tasa está contratada hoy la deuda. Uruguay tiene el 96% de su deuda a tasa fija, eso quiere decir que si las tasas aumentan, el servicio de deuda no se ve resentido de manera inmediata, como los plazos de vencimiento. Uruguay puede pasarse 18 meses sin ir al mercado internacional a buscar dinero para hacer rollover de su deuda, como consecuencia un muy buen manejo que se ha hecho a nivel de la oficina de deuda. Todo eso lo que nos hace es que la vulnerabilidad financiera de Uruguay, tanto bancaria como de las finanzas públicas, está protegida. Ahora, ¿eso quiere decir que somos inmunes? No, porque el frente de actividad que yo mencionaba antes está allí, porque nos agarra en una situación fiscal frágil. Tenemos un déficit fiscal de 4 puntos del PIB sin haberlo podido reducir a lo largo de toda esta administración, con gastos crecientes y por lo tanto con un escenario de actividad más negativo para el año que viene. Nosotros teníamos un crecimiento esperado de en torno al 2% para este año, 2,3%, entre 2 y 2,3%, ya lo estábamos revisando al 1,8%, pero toda esta circunstancia en Argentina nos hace pensar, no hemos hecho los números nuevamente, pero nos hace pensar que vamos a ir a un crecimiento esperado para el año que viene en torno al 1%, y eso puede darnos algún trimestre negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la recaudación va a andar mal y por tanto nuestra situación fiscal, que ya es frágil, va a empeorar. No es un problema para el 2019 porque tenemos un perfil de manejo de los activos y pasivos del Estado muy bueno, porque tenemos, entre otras cosas, altas reservas internacionales, pero es un problema que se aloja de cara al 2020 y nuestro grave inversor, por tanto, tiene una amenaza sobre sus espaldas. Ya que hablaste un segundo del año que viene, ¿qué inflación esperarías para el año que viene? Porque es una variable, del punto de vista político electoral, clave. Para eso es clave tener una expectativa sobre el tipo de cambio. Nosotros, con el tipo de cambio esperado para fin de año, de este año en 32 pesos, y una depreciación 32,5 y una depreciación esperada para el año que viene del 10%, que nos llevaba a 36 pesos, tenemos una inflación que se estabilizaba entre 8,2 y 8,5. Pero con todo lo que está ocurriendo en estas horas, estamos haciendo los números nuevamente y depende crucialmente del supuesto que hagamos de tipo de cambio, que no es un pronóstico, es un supuesto. Pero yo diría que en ningún caso la inflación va a estar por encima de eso. O sea, la inflación va a estar por encima del 8,5, va a converger en torno al 9, tal vez un poco más. Dependerá de algunos efectos adicionales que puedan dar una amortiguación. Pero yo creo que en ningún caso la inflación dentro del rango meta está definitivamente descartada y la inflación va a tener un piso de 8,2%. ¿Puede pasar del 10? Bueno, eso va a depender de la capacidad de manejo que tenga el Banco Central y va a depender de cuán grave es el impacto argentino y cuán intenso sigue siendo el impacto argentino. Es prematuro tener una respuesta. Yo diría que por hoy en este momento, yo diría que no tiene probabilidades de pasar de 10, pero
me gustaría, para poder responder esa pregunta con más claridad, dejar ver los acontecimientos de esta última parte del año 2018 para tener una mejor mirada sobre el 2019. ¿Y ese escenario? Porque el dólar es la clave acá, y el dólar depende en el mundo. Hoy hay malas noticias en Sudáfrica y en Indonesia, y depende de Argentina sobre todo. Y ese escenario de precios que suben a una tasa más elevada también complica en la medida de una negociación colectiva que está prácticamente que empezando y con sectores relevantes de la actividad. ¿Cómo eso se mete en el escenario de más largo plazo de estabilidad de precios? Esa es una dinámica compleja. Uruguay está en la discusión salarial, ya ha cerrado algunos sectores, la construcción y la bebida, que son dos sectores relevantes, no tanto por lo que pesan, sino por su capacidad de movilización. Ya cerraron sus acuerdos, falta ratificar en la construcción. Hay otros sectores que están en negociación. Por supuesto que a los sectores que le quedan cerrar estas noticias en materia inflacionaria van a tener dificultades, y eso probablemente es lo que está haciendo que el Banco Central de alguna manera esté procurando intervenir activamente en el mercado de cambios, de manera tal de que el dólar no se vaya tanto en estos días, asumiendo que esto podría ser medianamente transitorio, y sobre todo vigilando que este empujón de dólares no se meta rápidamente en el IPC, porque esto complicaría la discusión salarial. Yo en cualquier caso creo que en el escenario actual de nivel de empleo que hay en el país, más bien lo que podría estar pensando es que más que tirar por tierra lo que son las pautas o tirar por tierra la negociación salarial, a lo que asistamos es a un escenario con cláusulas de desenganche o con correctivos negociados hacia adelante, y eventualmente con periodos de ajuste más cortos, digamos. Pero no creo que ninguna de las partes, ni los sindicatos ni los empresarios, estén en condiciones hoy de negociar acuerdos salariales que vayan mucho más allá de lo que son las pautas oficiales, porque el escenario de márgenes de las compañías y de actividad no permite pensar que va a espacio para aumento de salarios, porque si no todo eso se va a trasladar al empleo, que ya tiene 50.000 puestos de trabajo menos de lo que había en 2014. Así las cosas, ¿qué harías? ¿Qué recomendarías hacer? Buena pregunta. Y ahí otra vez, la pregunta que uno debería formularse es: ¿con qué grado de libertad opero? ¿Opero con libertad absoluta o tengo restricciones políticas? La de libertad absoluta no la voy a responder, porque es un escenario que puede ser ideal, pero es un escenario infactible. Por lo tanto, lo que voy a decir ahora no es lo que yo creo que idealmente habría que hacer, sino lo que creo que es lo que dentro de lo que se puede hacer es posible hacer, porque los economistas tenemos que siempre manejarnos en un mundo entre lo que es la credibilidad y lo que es la restricción política. Yo no puedo proponer algo que sea políticamente factible, pero que sea absolutamente no verosímil para el mercado, porque pasa lo que pasa en Argentina. A su vez, tampoco puedo hacer como hizo en su momento López Murphy, que en plena crisis del 2001 propuso un plan de ajuste draconiano que desde el punto de vista técnico tenía todos los fundamentos para hacerse, pero era políticamente inviable, duró una semana en el Ministerio de Economía. El mundo tiene que manejarse con ese mundo. Con eso, dicho todo ese paraguas de precaución, yo diría, sería un buen momento para pensar que el año 2019 uno tiene que introducir correctivos fiscales. Y dado que es así, sería mejor introducirlos ahora que el año que viene. Y dado que es así, dado que tengo la rendición de cuentas en proceso de discusión y yo quiero trazar un acuerdo, quiero tener apoyo político para poder implementar un eventual correctivo fiscal, es mejor hacerlo con la última discusión presupuestal que tengo sobre la mesa, y no transmitir la señal de que expando el gasto por gastos comprometidos hace 4 años y que dentro de capaz que 6 meses tengo que hacer una corrección fiscal por el lado de los ingresos, lo cual generaría un desaliento muy fuerte. Entiendo que desde el punto de vista del equilibrio político y de la fuerza de gobierno, intentar cambiar la lógica de la discusión presupuestal hoy es un problema, pero entiendo también que los políticos del Frente Amplio y en general del espectro político deben entender que cuando este presupuesto se armó, esta ley de rendición de cuentas se armó, era antes de mayo, que es como la prehistoria. El hecho de que los uruguayos dediquemos un año a discutir el presupuesto, algo que no pasa en casi ningún lugar del mundo, no puede hacernos que, teniendo todas las luces de alerta, nosotros votemos un presupuesto con las ideas que teníamos en abril-mayo, cuando nosotros decíamos que íbamos a crecer 3 este año, 2,8, y el año que viene en una cifra similar, sabiendo que vamos a crecer menos de 2 este año, capaz que cerca del 1, y el año que viene por debajo del 1. Y lo primero que haría es tratar de establecer un acuerdo político en la interna de la fuerza mayoritaria de hacer una señal clara en términos de moderación fiscal. Entiendo que es algo de lo que es posible hacer, aunque no es fácil hacer. Por otro lado, creo que sería muy cuidadoso en dejar ir
en combatir la depreciación del tipo de cambio. Esto es, el Banco Central se gastó 450 millones de dólares entre el miércoles y ayer. Es una cifra no grave, dado el nivel de reservas que el país tiene, pero estamos llegando a un punto en el que ya alcanzó una cifra suficientemente grande como para guardarme los stocks de reservas que tengo, porque quedan por venir días de batallas en el mercado cambiario. Entonces, trataría de ser más cuidadoso en el uso de las reservas, aunque eso suponga una depreciación más intensa y aunque eso arriesgue que se me meta en la inflación y aunque eso arriesgue una negociación cada vez más compleja. Pero al mismo tiempo creo que una parte de ese ajuste mejoraría el costado fiscal y por lo tanto creo que combatir contra eso no es bueno, porque además le daría aire, que no hay que perder de vista eso, una mayor depreciación de la moneda o una señal de precios de la moneda le daría aire al sector transable, que es el que ha estado más afectado en los últimos años y al cual necesito que recomponga su tasa de inversión porque es el que me va a ayudar el año que viene a salir de esta situación. Entonces, una buena señal de precios para el sector transable es una buena forma de pensar el 2019. Es cierto también que una señal de ese tipo es una buena cosa para el 2019, pero es una mala cosa para el 2018, porque eso me genera problemas en el consumo y en el sector más comercial, que es el que me mantiene más el empleo en el corto plazo o la actividad doméstica. Entonces, aquí hay un conjunto de dilemas que están planteadas. Lo que estoy diciendo son pequeñas variantes, no dramáticas variantes, de lo que el gobierno está haciendo. O sea, no estoy diciendo que vamos para allá y que habría que ir en sentido. Estoy diciendo algunas modificaciones que no son de maquillaje, pero que sí son de señales, pero que la orientación general no es una orientación ni extraviada, ni equivocada, más bien es una orientación prudente que ha estado enfrentando bien las amenazas que tiene. La única cosa que yo diría, para cerrar esta pregunta, es: no estaría dispuesto a afirmar algo tan contundente como lo que afirmó el presidente de la República ayer, que no hay nada para revisar. Yo más bien estaría dispuesto a decir, efectivamente, estamos lo suficientemente alertas y vigilantes como para estar dispuestos a introducir las modificaciones que sean necesarias, dado que el escenario se ha vuelto mucho más convulso. Porque, por supuesto, que hay un plan y que el plan, digamos, macroeconómico es el que nos ha guiado y está relativamente bien diseñado, dadas las restricciones políticas que hay. Pero hay muchas cosas para modificar en el margen. Fede quiere una pregunta, pero primero vamos a una tanda y cuando volvamos la haces. Seguimos en la mira con el economista Gabriel Odone. Tenías una pregunta, Fede. Sí, vos, Gabriel, hablaste de alerta, aunque también hablaste de un escenario que, si bien es un crecimiento moderado, es de crecimiento de la economía al fin. Y uno, cuando contrasta esos números con lo que son los resultados de las encuestas de confianza en particular, confianza por parte de los consumidores, como también confianza por parte de los empresarios, ve una caída muy fuerte. Y eso también es algo que hemos tratado en este espacio en las últimas semanas y cuando uno habla con, en particular, los empresarios, nota un pesimismo y hay un sector de la población, incluso bastante heterogéneo, que habla de la crisis que se viene. Entonces, ¿cómo estás viendo vos esa percepción que hay a nivel de la población? Yo creo que hay dos cosas. Una cosa es la manifestación de los consumidores, donde creo que la respuesta de los indicadores de confianza del consumidor señalan que en general la respuesta es que están en terreno medianamente pesimista, o sea que sus expectativas son pesimistas, pero la respuesta se descompone en dos partes. No perciben que su situación económica hoy sea mala, pero la perciben en perspectiva como más negativa. Ese es un primer elemento a tener en cuenta. No es que el problema ya esté instalado, sino que lo visualizan hacia adelante. Eso es en la cabeza de los consumidores. Cuando uno va al costado empresarial, ahí la situación es más heterogénea, porque las realidades económicas son muy diferentes. El sector industrial exportador fuera de la región hace tiempo que tiene una situación pesimista, más recientemente el sector exportador hacia la región, y el sector agropecuario, ni que hablar, tiene una situación pesimista. ¿Por qué? Porque sus márgenes se han constreñido de manera sustancial, porque los costos han aumentado de manera significativa, y eso se traduce en un elemento muy claro. La inversión hoy en Uruguay está en el mismo nivel que hace 10 años. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que la confianza de los inversores en las perspectivas económicas está en un terreno, digamos, de mucha precaución, porque no visualizan por dónde hay oportunidades importantes de negocios. Ese sí que es un fenómeno que está instalado hace tiempo,
en Uruguay, en el sector de la construcción, en el sector industrial, etc. Ahora, el escenario de una crisis como tal, como una crisis conocida con fuertes alteraciones de precios relativos, aumentos extraordinarios de tasa de desempleo, aumento de la inflación a tasas extraordinarias y por lo tanto deterioro de las condiciones de vida general, es un elemento que no apareció en el debate público y que tal vez aparezca a partir de lo que estamos viendo en Argentina. Las imágenes que vamos a ver en las próximas horas en Argentina van a ser imágenes complicadas. Es evidente que el ajuste fiscal que se está implementando va a traer consecuencias negativas para sectores específicos de la población. Algunos claramente identificados, como son los sectores exportadores, que en realidad están beneficiados por el tipo de cambio, pero están afectados por las retenciones. Esos van a protestar, aunque no de manera superlativa, pero el sector del consumo interno, y sobre todo aquellos lugares asociados al mundo del trabajo y al mundo del sector público, van a haber descontentos. Con lo cual se va a instalar una idea, un escenario de que la situación de Argentina efectivamente es una crisis. Argentina, este año el gobierno está trabajando con una hipótesis de menos 1% de crecimiento, yo creo que va a ser más, incluso ayer se escapó una cifra de que podría ser menos 2,5% al propio equipo económico argentino, con lo cual Argentina va a ser un segundo semestre extraordinariamente duro. Esa idea se va a instalar en Uruguay y yo creo que el escenario de confianza en los próximos meses se va a ver firmemente deteriorado. Ya en Uruguay vimos una retracción de la demanda de bienes duraderos, en particular automóviles, y el tipo de cambio es la variable que a todos los uruguayos les hace sentir estamos ingresando a una zona más riesgosa. Yo creo que una crisis no vamos, esa es mi impresión. Por supuesto que el mundo es muy dinámico y aquí pueden ocurrir N movimientos financieros. Argentina le puede ir muy mal si no logra un cierre con el fondo, y eso podría tener consecuencias más grandes, y todavía no hemos hablado del frente brasileño, que es otro gran, parece que no existieron. Gran signo de incertidumbre. No es que no exista, es que ignoramos tanto de lo que ocurre allí, que es como que más vale ni destinar un segundo a hablar de él, porque ahí puede pasar cualquier cosa. Pero probablemente noticias ultra positivas, ninguna. Entonces, eso nos hace pensar que el escenario realmente va a ser negativo en los próximos meses. Lo que uno puede decir es que Uruguay, salvo en el capítulo fiscal, que yo creo que sí hemos tenido un desempeño bastante, digamos, bastante magro en esta administración y bastante negativo en la administración anterior, salvo en ese capítulo que deberíamos haberlo corregido más rápido de lo que lo hicimos. En lo demás, Uruguay se preparó para este caso. Tiene un caso preparado. Tiene herramientas para defenderse. No quiere decir que siendo tan chiquitos, tan abiertos y tan vulnerables, seamos inmunes. Pero Uruguay, para decirlo en breve, tiene 12, 18 meses para resistir una tormenta fuerte. No tiene mucho más que eso. Ya te dejo, pero esto de Brasil, ¿es cultural? ¿Qué pasa? Si en Argentina fui un atrevido, si sobre Brasil sería infinitamente atrevido. Lo único que puedo decir es que, no sé, digo, es un país con un enorme peso. Lo único que podría decir es que yo nací a la vida civil con gente que me decía, tenés la gran suerte de vivir al lado de un monstruo que se va a despertar y que va a haber una ola de prosperidad en la que vamos a surfear y me voy a morir sin que eso ocurra. Yo creo que Brasil es un país que ha progresado de manera extraordinaria en los últimos 50 años, pero si uno compara con lo que ha progresado India, lo que ha progresado China, que son países de tamaño asimilables, su progreso es extraordinariamente lento y con millones de problemas que resolver. Lo único que puedo decir es que hay una gran incertidumbre política, porque incluso las orientaciones políticas son extraordinariamente diversas, donde los temas de naturaleza geopolítica y de seguridad hemisférica pesan tal vez tanto o más que los temas económicos. La crisis humanitaria en Venezuela yo creo que a Brasil le genera un desafío geopolítico muy importante, entre otras cosas porque Estados Unidos se lo va a poner sobre la mesa, que hace que el resultado electoral en Brasil sea muy incierto y hace que la política económica del próximo gobierno sea muy incierto, porque tiene que acometer un conjunto de reformas muy duras, muy difíciles de pasar por el espectro político, como es una reforma previsional, una reforma tributaria más dura de que la hecha, y que mientras no tengamos claro si va a gobernar el PT con alternativas a Lula o Bolsonaro, es como si dijéramos que, no sé, que son visiones diametralmente opuestas al mundo. Entonces, lo único que uno sabe es que Brasil, para poder crecer más aceleradamente, para poder corregir su situación de fragilidad macroeconómica, que haga que su tipo de cambio sea menos volátil y más estable, requiere hacer reformas duras, y para eso requiere quién es el próximo gobierno y saber quién es el próximo gobierno, que tiene una orientación clara y tenga mayorías. Para eso faltan meses de meses.
Eso es lo que uno lleva a decir, es que de Brasil podrán venir malas noticias o muy malas noticias, pero buenas noticias en el corto plazo, difícil. Che, hace un ratito me hiciste acordar al maestro Tavares. Bueno, porque dijiste... Ese es un honor para mí. Un gran honor, una comparación con Artigas en este país hoy. O sea, te transformé en un prócer. No, estoy muy lejos de poder hacer algo tan relevante. No, porque dijiste, tenemos para defendernos, ¿no? Tenemos para defendernos como en el fútbol, tenemos para defendernos. ¿Tenemos para atacar? Quiero decir, podemos salir del paso de la tormenta, ¿no? Podemos protegernos de la tormenta. Ahora, parece que hemos vuelto a converger a la tasa de crecimiento deprimente, histórica, que vos estudiaste en tu libro, ¿no? O sea, otra vez crecemos poquitito, otra vez tenemos problemas, acá el atrevido soy yo, microeconómicos, ¿no? Sí. Problemas de ambiente de negocio, problemas de rentabilidad. Mi pregunta es, ¿no? Y un poco siguiendo el razonamiento de Gabriel que decía, bueno, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer para en el mediano plazo recuperar tasas altas de crecimiento económico? ¿Qué te estás imaginando? Bueno, eso me pone en una perspectiva un poco más larga, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista macro es fortalecer lo fiscal es la clave porque es el ancla de estabilidad y después variantes de cosas de las que se están haciendo. En los capítulos micro hay muchísimas cosas para hacer. Yo diría que del 2010 en adelante, salvo la ley esta que está hoy puesta en el Parlamento en materia de renovar los temas de defensa de la competencia, no hemos hecho prácticamente nada relevante. Hay cosas, pero relevantes. Ahí tenemos que atacar temas en un conjunto de actividades donde la competencia es insuficiente o donde la formación de precios es poco transparente. Esos sectores son típicamente sectores no transables y altamente regulados, con escasa competencia, como decía, y en algunos casos hasta depositarios de subsidios públicos. Perdón, la ignorancia. Distribución de combustibles, ahí va. Transporte, salud. Ahí hay un conjunto de sectores que en su proceso de formación de precios son poco transparentes y probablemente le trasladan al conjunto del sistema de precios un conjunto de ineficiencias que hacen que, independientemente de cuál sea la política macro, nosotros tenemos un nivel de precios extremadamente elevado que generalmente nos resta competitividad. O dicho en otras palabras, la apertura económica que se hizo en Uruguay de los años 70, que se profundizó en los 90 y que se consolidó en los siglos XXI, la mayor disciplina fiscal que tenemos en términos comparados respecto al pasado, salvo estos desvíos de estos últimos años, generó una economía mucho más eficiente, sobre todo en el sector transable. El sector agropecuario es clarísimo la mejora política que hubo, en el sector industrial ha habido de esos ejemplos también, pero todo lo que es el sector no transable esencialmente sigue siendo el mismo en su funcionamiento económico de lo que era hace mucho tiempo. Esos sectores tienen subsidios alojados, tienen gobiernos corporativos difusos, y tienen escasa competencia. El caso más evidente que yo suelo poner es el caso de la salud. Esto de que nosotros no tenemos fin de lucro en el sistema de salud, yo creo, voy a ser muy provocador, que no es cierto. Fin de lucro no está en la cabeza de la entidad que presta el servicio, está en cabeza de todos los prestadores del servicio. Claro. Entonces los gobiernos corporativos de esas entidades están en manos de médicos que son empleados y o propietarios de empresas a las cuales esas empresas contratan. Entonces, el proceso de formación de precios y de transmisión de eficiencia en ese sector es muy difuso. La reforma de la salud, que fue una buena reforma, incompleta creo yo, pero una buena reforma, pues tenemos un mejor sistema de salud que el que teníamos en la década del 90 o en la década del 80, a pesar de que es muy caro, debería seguir y continuar hacia un proceso de mayor transparencia en el gobierno corporativo de las empresas, en el funcionamiento del mercado médico, y lo mismo podríamos poner en el caso de la distribución de combustibles. O sea, hay varias reformas microeconómicas que Uruguay tiene por delante, y acá puse reformas del mercado doméstico, pero vamos a hablar de la inserción internacional, es un gran capítulo, los temas de mejora de la infraestructura es otro gran capítulo. O sea, hay un conjunto de una reforma previsional, es crucial para el próximo periodo de gobierno. O sea, hay un conjunto de reformas que hacen a la eficiencia y el funcionamiento de la economía que han estado adormecidas en el gobierno anterior directamente porque no forman parte de la agenda, y en este gobierno porque se concentró básicamente en modificar la menor cantidad de cosas posibles para que todo siguiera como estaba, esperando que el escenario externo nos ayudara. El próximo gobierno se enfrenta a que para poder volver a crecer a tasas más altas, dado que el frente macro está relativamente bajo control, salvo el ajuste fiscal que hay que hacer, lo que hay que hacer es algunas de estas reformas. Se nos fue el tiempo. Gabriel, como Muchas siempre, gracias por la invitación. No, como siempre fue un placer tenerte, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien.